café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Es un día de gran bendición porque, bueno, seguimos presentando el libro El sueño de Dios, un libro que creo que fue escrito desde el corazón de Dios y va a bendecirte, va a tocar tu vida, tu familia, tu hogar. Y quería leer una parte del libro hoy también para, bueno, para ir contándote lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo en el comienzo del trabajo carcelario aquí en la provincia de Buenos Aires y también en nuestra República Argentina. Leo algo del libro en uno de los capítulos que hemos denominado Comenzó la transformación del sistema, porque Dios no solamente transforma a las personas, te cambia, te hace nueva criatura, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, sino también transforma los sistemas. Este es el caso del Servicio Penitenciario Bonaerense, que comenzamos en la cárcel de Olmos. Entonces comienzo a contar que en esos días me nombraron como encargado de culto de la unidad 1 de Olmos, cargo que no existía anteriormente y que fue creado por la necesidad de coordinar todo lo que estaba sucediendo en esa cárcel. Todo era nuevo, no solamente para los internos cristianos, para los inconversos, sino también para el personal penitenciario. La mayoría no sabía cómo tratarme, ni cuál era la forma de culto, ni la doctrina, algo que aproveché al máximo, por supuesto. Me ordenaron que trabaje vestido de civil, tenía una oficina cerca de control que precisamente la construimos con los recursos de nuestra congregación. Allí comenzamos a crecer y tuvimos que reestructurar los pabellones ya que cada vez eran más los salvos por el Señor. Profundizamos las actividades espirituales y comenzamos a las 6 de la mañana. Ya habíamos puesto los siervos, los pastores, los líderes y para después seguir hablando del sueño de Dios, yo quiero hablar con alguien antes que lo hemos invitado para el programa, que fue precisamente uno de los pastores que tuvimos en la cárcel número 1 de Olmos, nuestro querido hermano y amigo Ariel Cabrera. Hola Ariel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, gracias al Señor, bien. Bueno, fuiste uno de los pastores nuestro en Olmos, pero no naciste pastor, así que contame algo de tu vida, por favor. Bueno, desde que tengo uso de razón, digamos, recuerdo, fue muy dura mi niñez por el hecho de mi padre, el estilo de vida que llevaban. Él era alcohólico, se drogaba, o sea, con todo tipo de sustancias y eso fue lo que vivimos desde muy chico en mi familia. No solamente él, sino su padre y su abuelo también llevaban este estilo de vida, de alcoholismo, muy duro, muy duro. Era algo hereditario, digamos. Así es, sí. Sí, viste que hay gente que cree que las herencias no se pueden romper. Mi padre tenía cáncer, mi abuelo tenía cáncer, ya me voy a morir de cáncer. Pero en el Señor hay poder para deshacer las obras del diablo. Podemos romper las cadenas y las ataduras. ¿Y cómo creciste? Contame. Y fue muy difícil nuestra infancia por el hecho del estilo de vida que llevaba mi padre, así con el alcohol y todo eso. Y bueno, como que fue dejando marcas, no solamente en mí, sino en nuestra familia. Muchas veces nos decían, vos vas a terminar como tu papá, un alcohólico, un drogadicto, te van a matar. Y siempre fue así, como un tipo de cultura, de estilo de vida. ¿Cuántos hermanos tenés? 9 tengo. 9. Uno falleció y ¿Con somos vos? 9. ¿Con 10 vos? en total. Con vos son 10 hermanos. 10 en total. Y la vida de familia, sí, en los principios, ¿cómo recordás? ¿Pobreza, abundancia, delincuencia? ¿Qué es lo que recordás? Y fue bastante duro, pastor, porque este tipo de cosas marcan la vida de alguien. Si bien yo fui feliz en mi niñez, a medida que iba teniendo noción veía los golpes hacia mi madre, de parte de mi padre, la vida, verlos en mi familia también así, todo el alcoholismo, los golpes y todo eso, como que deja marcas también. Sí, ¿no? Fue muy duro, fue muy duro. Influenciaron, ¿no? ¿Y no había cristianos en tu familia? Hasta donde yo tenía conocimiento, no, ninguno. Y después cuando creciste, qué sé yo, 12, 13, 14, 15, ¿cómo fue? Y fue como hacerme cargo de mi familia, porque era el mayor, soy el mayor de los hermanos, y mi padre seguía en ese estilo de vida y entonces yo como que me puse mi familia al hombro. Y fui generando un odio hacia él que fue muy fuerte.
fue muy fuerte. De hecho, casi lo asesino, por así decirlo, porque Ujú. seguía, no cambiaba, seguía en ese estilo de vida, a pesar de que vivíamos en otro lado, seguía con ese rumbo y bueno, me hice cargo de mi familia, de mis hermanos, empecé haciendo cosas malas de chico Claro. y bueno, después tuve que dejar porque mi madre me tiró la oreja, un Ah, poco sí. me acomodó. Sí. ¿Qué edad tenía cuando tu mamá te acomodó? Y 15 años. Ah, Me dijo que, claro, yo tenía ropa nueva, salía a las bailantas, había todo tipo de cosas en mi casa y yo no trabajaba, mm, había dejado la escuela, entonces me sentó y me dijo, mira, hijo, sé que no estás por el buen camino, pero yo a una cárcel no te voy a seguir, así que o trabajás, estudiás o te vas de la casa. mm. Así que eso me bastó Y te para alcanzó. encaminarme ¿Y, momentáneamente, y qué digamos. hiciste a partir de ahí? ¿Cómo? Empecé a trabajar, un amigo me invitó a trabajar Mm. y fue mi primer trabajo ¿Y qué era? de panadería. Mira, casi ayudaba. Sí, empecé como ayudante y después era envasador, fue una panificadora panadería. Panificador. Manejábamos maquinarias y todas esas Ok, cosas. ok. ¿Y cómo veías ya tu familia? ¿Hubo cambio, algo en ese tiempo que vos trabajabas? ¿Mejoró? ¿Podías traer plata a tu casa? ¿Cómo era eso? Sí, o sea, mi padre trabajaba, tenía un trabajo en blanco, todo, Mm, pero no se veía mucho el ingreso de eso ya que él lo malgastaba. claro. Entonces yo me hacía cargo del sustento, trabajaba, podíamos algunas cosas comprar para mis hermanos más chicos, sea ropa y esas cosas, Mm, mm. pero no, en sí cambios no, No de había. parte de mi padre no. Y después, ¿cómo fue tu vida hasta llegar a Olmo? ¿Cómo? Y fue bastante conflictuada, digamos, ¿no? Porque si bien yo viví en un barrio pobre, Ujú, eh, siempre uno se junta con personas, elige con quién juntarse y mayormente cuando uno, por ejemplo, en mi caso no tenía una figura paterna, me acercaba a la gente más grande claro. y, y esta gente no andaba por el buen camino, por así decirlo, y bueno, Sí. empecé a hacer cosas que no estaban bien Mm. y bueno, eso a la larga me ¿Qué trajo edad tenías? consecuencias. Y 16, 17 años Mm, ya andaba, sí, sí, andaba mal. andabas mal. ¿Y a qué edad fuiste a Olmos? A los 21 años, 21 años. Ah, eras mayor. sí, Sí, 21 años. 21 años. ¿Y cómo fue? ¿Podés contarme? ¿Sí? Eh, Había varios conflictos en el barrio, nosotros siempre solíamos andar armados, Mm, no robábamos, yo en mi caso no robaba, dejé de hacer macanas, por así decirlo, cuando mi mm, mamá me acomodó, mm, pero sí tenía armas, mm, era un barrio muy conflictuado donde había mucha violencia y bueno, en un episodio me toca a mí enfrentarme con otra gente y muere una persona. mm. Cuando muere esta persona, bueno, Te yo acusaron de me homicidio. acusaron a mí, yo por así decirlo me di a la fuga, pero después hizo algo el Señor en mí que me hizo presentarme para hacerme cargo, digamos, Ah, mira vos. de lo que hice. Y fuiste a Olmos. Fui a Olmos, Ah, terminé en Olmos. ¿qué sentiste cuando viste que pasaste a la pecera? Sí. Ahí, ¿qué sentiste cuando viste Olmos de adentro? Eh, Fue una experiencia muy fuerte porque de hecho yo estaba con tratamiento psiquiátrico, pastor. Ah, mira. Y cuando yo estaba en la alcaidía me dieron tanta medicación que no tenía noción de dónde estaba hasta Mm, que me encontré con semejante edificio claro. y recién ahí me di cuenta que estaba en Olmos. Mm, Cuando levanté la mirada y ahí me cayó la ficha que estaba preso. ¿qué sentiste? Temor. Claro. Temor porque era algo desconocido. Yo al estar medicado no me daba cuenta de la gravedad de las cosas que cometía. Mm, Estaba muy ido. mm, 45 miligramos de psicofármaco terminaba muy mal, pero cuando vi semejante edificio, ahí me cayó la ficha de que entendiste. estaba preso, de que había cometido un delito grave. ¿Y qué decías? ¿Qué te decías a vos mismo? ¿Qué bobo, qué tonto? ¿O qué? Verdaderamente Mm, lo primero que sentí fue temor y bueno, ¿a qué me iba a enfrentar? mm, Porque uno escuchó muchas veces acerca de cosas que pasaban en Olmos claro. y ninguna de ellas era agradable. No, claro, claro, claro. ¿Y vos qué pensabas? Porque bueno, homicidios de por lo menos de 8 a 25, ¿no? Sí, Si no están con calificaciones un poco más, 30 y pico, 40, ahora 50, ahorita sí, han cambiado las leyes. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a estar muchos años? sí.
Mm. Sí, porque ¿Por desde qué? el abogado hasta la gente misma, cuando consultabas te decían, negrito, estás para nunca más. Claro. Mm. Y Es, tenías 21. tenía 21 años. Mm, Yo dije, de acá no salgo, acá muero, mm. no, ya está. ¿Y tenías novia? Sí, ¿No? estaba con quien es mi esposa, Ah, tenía 2 hijas, ah, gemelas, chiquitas, sí. tenían 6 meses cuando yo quedé detenido. No me digas, 6 meses tenía. 6 meses, eran Ah, muy chiquititas. claro, sí, claro, me imagino. Y cuando entraste, viste, con el mono, vas el- por el túnel ese, cuando entraste, ¿qué pasó? Y ahí me encontré con esto, con semejante edificio, pastor, y empecé a darme cuenta de todo lo malo que había hecho. Me cayó la ficha como que fue un baldazo de agua fría y entendí que tenía que afrontar ahora, como un hombre, las consecuencias de mis actos. Pero en sí la palabra fue temor, pastor. Claro, Temor. sí, sí, es lo que sucede. ¿Fuiste a un pabellón evangélico directamente? Sí, yo quería ver a dónde podía ir Mm, y yo había tenido muy poquito había ido a una iglesia cristiana antes de estar detenido, entonces mm, cuando hablé me dice, el jefe penal me dice, ¿sos cristiano? Le digo, mirá, estaba yendo a una iglesia. Me dice, andate a un pabellón evangélico que ahí vas a estar bien. mm. Así que tomé el consejo y subí a un pabellón cristiano, Ay, qué bueno. ¿Dónde fuiste? al 3-8, Ah, claro, tercer piso. 38 era homicidio antes. Antes que sea cristiano, el 38 era homicidio. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo cuando lo cambiamos ese, estaba un interno que se llamaba el Gato Maidana, que era el líder de ese pabellón. Y bueno, lo convencimos y se fueron y lo tomamos para al mismo pabellón. Ah, ¿cómo te fue ahí? Y me recibieron ahí los chicos, me revisaron todo, yo no entendía nada, Mm, pero desde un primer momento se veía algo diferente, se respiraba algo diferente. Si bien no había pisado la cárcel anteriormente, estaba en una alcaidía y más o menos vos te dabas cuenta cómo era el ámbito. Pero al entrar ahí y cuando me hablaron comencé a sentir algo de paz. mm, Comencé a sentir paz porque estaba todo tranquilo y era raro por los comentarios que uno escuchaba, ¿no? Acerca de claro, Olmos, que estén todos tranquilos, callados. La verdad que claro, sí, es distinto el mundo. ¿Tu familia cuando se enteró que estabas en Olmo? ¿Tu mamá? y mi madre casi se desmaya y mi esposa también. Claro, Hicieron todo lo posible para sacarme de ahí, pero no hubo manera. no, no. No hubo Mm, manera. mm, mm. No hubo manera porque había un propósito que Claro, yo desconocía en ese ¿te momento. iban a visitar? Sí, sí, siempre, todas las Sí. semanas, todos Ah, los mira días. qué bueno, qué bueno. Sí, mi familia siempre estuvo, mi esposa también, con mis hijas, mi madre, mi padre, todos estuvieron conmigo en ese proceso. Mira, y cuando estabas en el pabellón y comenzaste a ver cosas diferentes, porque era orar, leer la Biblia, culto, ¿no? Me imagino que tenías culto todos los días. No sé. Sí, a lo primero no entendía Mm, mucho. Había una doctrina, por así decirlo, unas reglas sí, que seguir. sí, A lo primero me costó mucho horrores sujetarme a lo que decían, porque claro. obviamente era algo nuevo para mí, pero fue de mucha bendición porque fui aprendiendo cosas que no sabía, Mm, a ser mm, ordenado con mis cosas, hasta muchísimas cosas aprendí ahí claro. que no, Sí, sí. que Hasta no, que te tenías que bañar, ¿viste? todos los días, ordenar la Esa es culpa ropa. mía, vos sabés. Sí, sí. No, pero fue una bendición porque ahí comencé a instruirme, a ahondarme en las cosas de Dios mm, y bueno, tuve, tuve una experiencia también donde sí. yo no sabía que estaba endemoniado, por así decirlo, Mm, y los chicos me preguntaron si quería aceptar al Señor y renuncié y bueno, ahí fue que me manifesté, había cosas arraigadas en mi vida por mi pasado claro. que pude renunciar y bueno, ahí fue que pude cambiar de verdad. Te liberaron los chicos. Me hicieron liberación, sí, Ay, qué bueno. estaba mal. Bueno, ¿quién estaba de siervo ahí? Un siervo Tahuada se llamaba. Ah, bueno. Estaba en el 3-8 y el pastor era Daniel Gaitán. Ah, mirá, el Daniel gordo Gaitán, Gaitán está. el Ah, mirá. pastor de Sí. ahí, de la unidad. ¿Y cómo fue tu progresar en el pabellón, digamos, cristiano, ¿no? ¿Qué entendiste, qué hiciste? Comencé a hablar de otra manera, primeramente. Ya no era vulgar,
Mi familia misma se daba cuenta que yo ya no hablaba de la misma manera, Claro. que la trataba con respeto a mi esposa, a mi familia, cosa que no era habitual, y ellos mismos Sin empezaron mala palabra. sin mala palabra, Claro. cero mala palabra. Perdón, eso está bueno para todos los cristianos que nos están viendo. No decimos malas palabras a los cristianos. Yo estoy horrorizado cuando escucho a cristianos que dicen malas palabras. No es bueno, porque dice la Biblia eso, ¿no? Que no salga palabra corrompida de nuestra boca. En Olmo le enseñamos bien eso, ¿no? Sí, sí. El primer cambio que hubo en mí fue hablar correctamente. Claro. Me enseñaron a no decir malas palabras, cuál era el significado, como dijo usted en la palabra, ¿no? Que la palabra que salga de nuestra boca sea de edificación. Sí. Y mi familia notó eso, pastor. ¿Sí? Trataba muy bien a mi esposa. ¿Qué le pasó a este? Sí, y ellos no lo podían creer. Claro. Estaba blanco, ya no tomaba más medicación, no estaba más ¿A ido. cuánto tiempo te sacaron la medicación? Ni bien llegué, pastor. Mirá. Ni bien llegué, me dijeron si creía en el poder de Dios, pues yo tenía pastillas. Y les dije que sí, bueno, la tiraron por la ventana y yo me quise tirar por la ventana también, pastor. Claro, sí, por supuesto. Porque Sí. estaba muy agarrado con eso. Mm. Estaba con tratamiento psiquiátrico y era muy fuerte. Temblaba, me agarraba como ataques de abstinencias. Y en ese momento dije, si estás conmigo y no querés que tome más esto, la pasé, fue muy difícil, pero desde ese día hasta el día de hoy no volví a tomar ningún psicofármaco. Gloria a Dios. ¿Cuánto hace de eso? Del año 2012. 12. Hace más de 10 años. 11 años. 11 años, claro. No volví a tomar ninguna pastilla ni para dormir ni nada. Así que lo primero fue comenzar a hablar bien. ¿Y después qué? Servir al Señor. ¿Qué hacías? Y comencé como todos, con la tabla, llevando un orden para que se ¿Qué es bañe. la tabla? La gente no sabe. Y bueno, la tabla es donde estaban los nombres de cada uno y se organizaba el tema del horario del teléfono, quién se bañaba, quién no, quién oraba, quién no. Entonces se tenía un control estricto de eso y sabíamos qué hacía cada uno y qué no. Claro, exactamente. Buen control, ¿no? Sí. Después me pusieron como ministro de la palabra, empecé a compartir la palabra. Después fui avanzando en lo que era la escritura, la oración, el ayuno, comencé a servir como consiervo. Después siervo de un pabellón. ¿Qué pabellón estaba? Estaban en 3.8 y después fui al 3.10 a servir. Y bueno, después recorrimos todo. Tercer y cuarto piso, conquistando las tierras. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánta gente había en ese tiempo en Olmo? Y en ese tiempo había alrededor de 2.600 personas. Hermanos. Y 1.500 hermanos había. Buen número, ¿no? Un buen número. ¿Y cuándo comenzaste a pastorear? En el año 2015. 2015, mirá. En el año 2015. Ah, bueno, qué bueno. Yo no estaba entrando ahí, no me dejaban entrar, estaba en penitencia. Vos sabés que me acuerdo cuando fuimos con Alex Campos, ¿te acordás? Sí. Que vos estás ahí, yo te vi en un video que estás sentado en primer fila, ¿puede ser? Sí, yo estaba... Contame eso, ¿qué sintieron? Porque yo lo llevé, pero no estaba ahí para saber lo que sintieron ustedes. No, fue algo extraordinario. Encima, yo recién llegaba. No hacía ni una semana que estaba ahí y fue este hombre. Ni bien vos. Sí, y yo estaba en primera fila y fue algo extraordinario. Un hombre tan sencillo con una guitarra hizo descender el poder de Dios y hubo mucha sanidad interior. Claro. Muchos hermanos cuando contaba el testimonio de este hombre, Alex Campos, habían sido abusados y fueron libres. Fue tremendo. Fue algo extraordinario, a mí me marcó mucho. Porque el papá de él también estuvo detenido en Colombia y a los 12 años abusaron de él. Lo digo en la tele porque él lo dice públicamente, ¿no? ¿Y qué sintieron él? No, fue algo extraordinario. Yo quedé impactado en mi experiencia personal porque si bien no conocía mucho el Evangelio, un hombre tan sencillo, tan humilde, que Dios lo utilizara así. Quedé impactado de cómo Dios lo utilizó, entró a los pabellones, fue algo muy bueno. Sí, una experiencia muy buena. Y sabían todas las canciones, me acuerdo que me sorprendieron a mí. Todas las canciones. Él creía que estaba preparado, no había nada preparado. No, todas las canciones se saben. Sí, está bueno, está bueno. Sí, me sorprendieron a mí, imagínate. Así. ¿Y cómo fue tu llamado para ser pastora? ¿Y cómo sentiste eso? Bueno, en un momento dentro de la cárcel hay así como una crisis y
y bueno, querían sacar todo lo que era lo de la iglesia, no querían más siervos y yo sentía un celo adentro mío. Y recuerdo que en ese tiempo usted había ido a predicar y le predicaba a los siervos y yo bajé y me acuerdo que usted compartió una palabra que decía, juéguensela por Dios, juéguensela por Dios. Y cuando yo subí al pabellón, a mí me quedó esa palabra, juéguensela por Dios. Al otro día de que usted compartió eso, hubo un suceso donde no querían compartir más la palabra y bueno, como que eso me encendió para poder servir. Le sentía un celo porque no querían que haga más ayuno, que no se predique más la palabra y yo dije, no, esto no puede acontecer. Así que nos levantamos y dijimos, vamos a seguir sirviendo al Señor. Esto es una iglesia, adentro de la cárcel es una iglesia y se va a seguir predicando la palabra y se va a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y esa palabra fue lo suficiente para tomar coraje, por así decirlo, en un momento difícil dentro de la cárcel. Claro. Sí, porque por ahí la gente no llega a dimensionar lo que es estar dentro de una cárcel, que corre peligro tu vida, de muerte, tu familia afuera, es complejo. ¿Tuviste temor alguna vez de eso? Sí, sí, en un momento sí. Contame. Porque veía cómo querían lastimar a los siervos, los golpeaban, los sacaban, porque hacían la voluntad de Dios. Y el enemigo se levantaba para que no se haga, pero claro. Vi cómo lastimaban a alguno de ellos, los sacaban y en ese momento sentí temor, pero me postré a orar. Y dije, si vos estás conmigo me vas a respaldar. Y sentí paz. En medio de todo ese caos sentí paz y entendí que el Señor estaba conmigo. Te cuidó. Me guardó. Y no te golpearon. No. Despacito ni fuerte, ¿no? Qué bueno el Señor, ¿no? Qué sí. bueno, qué bueno. ¿Y cuáles fueron tus primeros, digamos, días como pastor de la cárcel? De 1500 hermanos, nada sí. menos, ¿no? Porque no era... Porque vos sabés que Olmo es la iglesia más grande del mundo dentro de una cárcel, ¿no? ¿Qué sentiste esos primeros días que vos estabas al frente y pastoreabas? Y confusión por ahí, porque era algo nuevo, ¿no? Claro, sí. Poder servir y hacerse cargo de tan grande obra. Pero siempre el Señor nos demostró que estaba con nosotros. No sabíamos nada, pastor. Mucho no sabíamos, pero lo que nos ayudaba era que teníamos fe y que a pesar de lo que venía, le hacíamos frente, porque creíamos que Él estaba con nosotros. Él estaba con nosotros, entonces algo que parecía imposible para nosotros, podíamos ver el favor sobrenatural de Dios para conquistar, para tomar, para llegar a lugares donde a veces no se puede, es muy difícil. Claro. Y Él estuvo con nosotros, entonces entendimos que Él respaldaba el llamado, que con otro puñadito de chicos pudimos llevar adelante. ¿Qué edad tenías ahí? Y ya tenía 26 años. 26, jovencito. 26 años. Bueno, yo fui a los 24 ahí, así que no, éramos jóvenes, todos jóvenes. ¿Y los siervos qué decían? ¿Cómo se comportaban cuando venían estos problemas graves de amenazas, de muerte, de querer lastimarlos? ¿Cómo se comportaban? Y muchos de ellos también sentían temor porque estaba en riesgo su vida, pero nosotros los respaldábamos en todo porque en muchos de ellos sí sentían temor, pero después veían el respaldo de Dios. Como a nosotros nos pasaban que teníamos persecución y amenaza, ellos podían ver que el Señor nos respaldaba a pesar de todo. Entonces le entraba la confianza, le entraba la fe y eso le daba la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Mientras vos estabas ahí, ¿hubo algún motín? Sí. ¿Cómo viviste eso? Fue muy difícil. Muy difícil y fue una de las situaciones las que tuve temor, por así ser sincero, porque veía como arrancaban las puertas, golpeaban a los ciegos. Ahí fue que nos levantamos, pastor. Decían, no queremos más nada, no esto, no el otro. Y le pedimos al Señor que nos dé la fuerza para seguir y triunfamos. Gloria a Dios. Triunfamos. Dios nunca falla, ¿no? Nunca falla. Es bueno el Señor. Todo lo que le enseñamos es verdad, ¿no? Amén. Claro, porque a veces uno dice, viste, de una prédica, dice las cosas y pareciera como que es una película, pero por lo menos en Olmo pasa en la realidad, ¿no? Que Dios te defiende, que va adelante, que te abre las puertas, que te cuida. Vos imaginate, yo en 30 y pico de años, 34, más de 10 motines, nunca me pasó nada, estando en todos lados fuertemente
con esos conflictos. Decía, Dios te cuida, ¿no? Hemos aprendido en la calle, en las campañas, todo, que Dios te cuida, pero bueno, ustedes lo vivían de primera mano todos los días, de que te levantabas con problemas hasta que te acostabas con problemas. Sí, era diario, una lucha diaria todos los días, pastor. Mm. Todos los días una lucha diaria con la gente, algunos no querían saber nada, algunos te amenazaban, te Claro. vamos a matar. Sí. Todas cosas que pasan en la Sí. cárcel, Sí. pero de vuelta le digo, siempre pudimos ver la fidelidad de Dios. Mm. Nunca nos han podido hacer nada, y no porque nosotros éramos peligrosos o alguna de esas cosas, siempre fue el Señor, y siempre todo lo que hicimos le dimos la gloria a Él, Mm. y creo que eso fue muy importante, que Qué el bueno. Señor se lleve la gloria siempre. Si me tenés que decir una, porque ya se nos termina, pequeña, digamos, experiencia de todo eso vivido en Olmo, ¿qué rescatás? Es muy fuerte, es impactante, es como una doctrina de guerra, por así decirlo. Porque ahí el trato es más severo, más fuerte, más impactante, entonces las personas cambian más rápido. Es como un curso acelerado del Evangelio, ¿no? La verdad que fue una experiencia sobrenatural, más allá de que haya estado preso, fue muy impactante para mí. Y esa palabra que predicamos ese día sirvió para la transformación. Sí, bastó. Sí. Bastó para el día de conflicto muy fuerte que fue ese tipo motín. Esa palabra ardió en nuestro corazón. El Señor nos decía, jugátela por Dios, jugátela por mí. Qué bueno. Jugátela por mí. Claro, la Biblia dice que la palabra del Señor no retorna a él vacía, sino que produce lo que Él dispuso, ¿no? Entonces yo quiero decirte gracias por jugarte, gracias por servir al Señor, gracias por seguir al Señor. Bueno, estás en nuestro ministerio ahora, pero quiero decirte gracias, Ariel, gracias por todo lo que diste, gracias al Señor de donde te sacó, y la gloria siempre es para Él. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Quiero decirle a todos que se puede llegar, se puede cambiar, se puede ser transformado. Dios cambió un sistema, ¿no? Acá en el libro lo explico claramente, así que puede cambiar tu vida, tu hogar, tu familia. Lo que te pedimos es que no bajes los brazos. Ese grito de guerra que recibió Ariel para triunfar, puede hacerte triunfar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu enfermedad, en lo que tengas, tu economía. Si estás con Dios, Él te defiende. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.